Hola, soy Eduardo Sáenz de Cabezón y voy a hablar de logaritmos y de mascletas. ¿Qué tienen que ver? Bueno, pues vamos a verlo. Hay una pregunta inicial que quiero hacer que es ¿qué diferencia es mayor? ¿La diferencia entre 1 y 2? ¿O la diferencia entre 1.000.001 y 1.000.002? Si uno piensa linealmente es lo mismo, porque la diferencia es una unidad. Pero a todo el mundo nos parece como más parecido 1.000.001 y 1.000.002 que 1 y 2, que es el doble una cosa que otra. Eso es porque pensamos logarítmicamente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué aumento en la fidelización de clientes es mayor? ¿Pasar de un 5% a un 10%, que es doblar? ¿O pasar de un 45% a un 55%, que en realidad son 10 unidades, que son más de 5? Cuando las cifras son grandes, parece que las diferencias tienen que ser grandes también. Y eso tiene que ver con los logaritmos. Voy a hacer una tercera pregunta. ¿Cuántas máquinas había conectadas a Internet cada año? Aquí tenéis los datos. Tenéis los datos de cuántas máquinas hubo conectadas a Internet cada uno de los años desde 1970. Van de 5 en 5 los años. Claro, si uno pone estos números en un gráfico, ve que Internet prácticamente estaba vacío hasta el año 2000 y a partir del año 2000 eso explota. Aquí lo podemos ver en un gráfico de línea. Pero nuestra memoria no es esa, ¿verdad? Nuestra memoria es que ya antes del año 2000 Internet no estaba vacío. ¿Y eso por qué es? Porque aquí he puesto una escala lineal, los números muy grandes son los que podemos poner y ver aquí, y los pequeños, pequeños por debajo de millones o de cientos de millones, son prácticamente cero. Si lo ponemos en una escala logarítmica, ahí vemos que sí, que efectivamente Internet fue creciendo de un modo exponencial y hubo un momento en la historia, ese de ahí, donde el crecimiento fue mucho más alto, fue exponencial pero muy alto, y es lo que todos recordamos, que en la década de los 90 Internet explotó. Así que los logaritmos nos sirven para muchas cosas que tienen que ver con cantidades, cuando queremos comprobar o comparar cantidades muy pequeñas y muy grandes. Estas son las cosas que nos dan los algoritmos, ¿no? Nos permiten comparar cantidades que son muy distintas entre sí, nos permiten estudiar magnitudes en las que el rango de variación es muy grande, tenemos datos muy pequeños y tenemos datos muy grandes, eso nos lo permite hacer los logaritmos, además podemos hacer mates con ellos, que es lo que aprendemos en el cole. Normalmente en el instituto lo que aprendemos es a manejar los logaritmos, el logaritmo de la suma, del producto, de la resta. Vale, muy bien, sí, podemos hacer matemáticas con ellos y podemos encontrarlos prácticamente en cualquier lugar. Por ejemplo, en la escala de percepción humana del sonido. Y yo creo que ya veis que por ahí vamos a ir hacia la mascleta. ¿El sonido qué es? El sonido son variaciones de presión en un medio, no es nada más que eso. Es una onda que transmite energía sin transmitir materia. El medio puede ser el aire, el agua, y ahí el sonido se transmite de formas diferentes. Esas ondas de presión son nuestra música, son nuestras voces, nuestras alarmas, la voz de nuestra madre, son nuestras palabras, son nada más que variaciones de presión y pueden ser un arma que te cagas, literalmente. ¿Ah? Se mide el logaritmo en decibelios, es una escala relativa, no es una unidad de medida, como pueden ser los metros, los segundos, etc. No, el decibelio no es una unidad de medida, es una forma de comparar la intensidad de dos sonidos. Y se usa una escala logarítmica, los decibelios. Se toma un valor de referencia para poder comparar. El valor de referencia es el umbral de la audición humana, cuando empezamos a escuchar. Y como expresión se mide en pascales. Son 20 micropascales el umbral de la audición humana, es muy poquito. Por eso vamos de una cantidad muy pequeña a medir cantidades bastante más grandes. Aquí está importante, un sonido de 10 decibelios más fuerte que otro es 10 veces más potente que otro, porque es una escala logarítmica, por eso se ha hablado de los logaritmos al principio. Así que cuando pasamos de 10 a 20 decibelios significa que es 10 veces más potente el sonido. ¿El sonido puede ser un arma que te cagas literalmente? Lo he dicho y no lo he dicho por casualidad. Hay gente que utiliza el sonido como un arma. Hay armas sonoras. Estos se llaman los Long Range Acoustic Device, los LRAD. Por ejemplo, en Estados Unidos se utilizan para disolver manifestaciones. Son sonidos muy fuertes y con determinadas frecuencias que son muy molestos y pueden ser dañinos y se utilizan para disolver manifestaciones. Y de hecho, había un proyecto en el ejército nazi, había un proyecto de un cañón sónico muy potente que es muy peligroso. Puede ser nada más un arma que te cagas. Existe una nota mítica que se llama The Brown Note, la nota marrón, literalmente la nota marrón, que es algo entre 5 y 9 hercios a más de 120 decibelios. Se dice que eso provoca que nuestro sistema digestivo pues, se estropee y decida vaciarse.
¿Es un mito? Pues más o menos es un mito, sí. Se han hecho varias pruebas sobre la nota marrón y nadie la ha encontrado para usarla directamente, pero es verdad que en los experimentos que se han hecho se ve que se provocan náuseas, que se provocan mareos, puede llegar a provocar vómitos. Así que la nota marrón pues es medio mito, pero sí, efectivamente el sonido puede ser un arma que te cagas. ¿Qué pasa con la mascletá? Hemos dicho que los 0 decibelios marcan el umbral de la audición humana. El umbral del dolor son 120 decibelios. A 120 decibelios ya tenemos dolor y podemos tener daño en el oído. ¿Qué pasa con la mascletá? ¿A cuántos decibelios está eso? Pues está entre 140 y 150 decibelios. Pero acordaos, esto es una escala logarítmica, así que esto es entre 100 y 1000 veces por encima del umbral del dolor en el oído humano. Ahora, si uno se fuera a pensar en decir, ¿me meto a la mascletá o no me meto a la mascletá? Pues no, 100.000 veces por encima del umbral del dolor no tiene sentido. Nadie en su juicio, en su sano juicio, se metería algo así. Pero no todo se explica por el logaritmo. La verdad es que hay ciertas cosas que por fortuna las matemáticas no pueden explicar. Hay que vivirlas cuando se puede.